Mi madre envió pruebas falsas a mi esposo para que se divorciara de mí porque sabía de su infidelidad. Pero cuando expuse la verdad con una prueba de ADN, ella lo perdió todo. No soy una persona que revisa los teléfonos ajenos, pero la situación ameritaba una excepción. Sabía que algo no estaba bien. Cuando mi madre salió al jardín, agarré su teléfono y abrí la conversación. Ahí estaba todo. Mensajes románticos, fotos explícitas, detalles de sus encuentros secretos. Eran asquerosos. Me dieron ganas de vomitar. Lo peor era que en los mensajes hablaban de mi padre, riéndose de él por no tener ni idea de lo que estaba pasando. Quise gritar, quise arrojar el teléfono por la ventana y pretender que nunca había visto nada de eso. Pero no podía, porque si yo lo sabía, no podía ignorarlo. Sabía que mi madre no era una buena persona, pero nunca pensé que le haría esto a mi padre. Me hervía la sangre. Salí al jardín lista para enfrentarlo todo, sin importarme si los vecinos escuchaban. Iba a decirle a mi madre exactamente lo que pensaba de ella, pero en lugar de reaccionar impulsivamente, decidí esperar y pensar bien las cosas. En esos momentos, la mente puede ser un arma de doble filo. Por un lado, la lógica me decía que debía actuar rápido, pero por otro, la prudencia me pedía que me detuviera a analizar la situación. Sabía que si hacía algo sin meditarlo bien, podía empeorar las cosas y provocar un caos que no tenía manera de controlar. Me convencí de que lo mejor era que mi padre fuera quien descubriera todo, quien tuviera la información antes que mi madre, no porque sintiera que él podría manejarlo mejor, sino porque ella siempre había sido una maestra en el arte de la manipulación. Mi padre, en cambio, tenía derecho a saber la verdad, sin filtros, sin distorsiones ni mentiras disfrazadas de justificaciones. Así que, para evitar que me presionara con preguntas o que notara mi incomodidad, le dije que saldría y regresaría tarde, a la hora de dormir. Fue una estrategia sencilla pero efectiva. Sin embargo, esa noche apenas dormí. La imagen de aquellos mensajes seguía apareciendo en mi cara como si estuvieran grabados en mi retina. No importaba cuánto tratara de distraerme, cada vez que cerraba los ojos, volvía a verlos. Me hice 1.000.000 de preguntas. ¿Qué pasará cuando mi padre se entere? ¿Cómo reaccionará mi madre? ¿Intentará negarlo? ¿Cómo afectará esto a mis hermanos? Intenté proyectar los mejores y peores escenarios posibles, pero ninguno me traía tranquilidad. No había forma de apagar mi cerebro ni por unas horas. Al día siguiente, me desperté con una certeza. Tenía que contarle todo a mi padre sin importar las consecuencias. Pero el destino parecía tener otros planes. No tuve oportunidad de hablar con él a solas porque salió temprano para el trabajo y me quedé en casa con mi madre. Lo peor fue que, en cuanto la vi, supe que algo no estaba bien. Su mirada tenía una mezcla de tensión y sospecha. ¿Acaso había leído su propio mensaje antes de que yo pudiera mostrarlo? Lo más probable era que sí. Y seguramente estaba aterrorizada de que yo ya le hubiera dicho algo a mi padre. Entonces, en lugar de negar lo evidente, trató de minimizarlo. Me dijo que había sido un error, que no significaba nada, que había terminado con ese hombre de inmediato. Me miró a los ojos esperando que creyera sus palabras, pero yo no podía. Le dije que, si realmente no significaba nada, entonces no tendría problema en confesárselo a mi padre. Él merecía saber la verdad. Ella intentó convencerme de que guardara el secreto por el bien de la familia. Piensa en tus hermanos, me dijo. Piensa en cómo esto podría destrozar a tu padre. Pero ya estaba decidida. Le di un plazo. Tenía una semana para decírselo, o lo haría yo. Aceptó, pero podía notar que estaba ganando tiempo, buscando cualquier excusa para retrasarlo. Día tras día seguía preguntándole si ya lo había hecho. Siempre tenía una justificación diferente. Necesito encontrar el momento adecuado. No quiero romperle el corazón. Entonces, 5 días después me llamó y me dijo que ya había terminado con el hombre. Que lo mejor era enterrar todo y seguir adelante. No, le respondí sin dudar. Le dije que si ella no tenía el valor de decírselo, lo haría yo. Planeé visitar a mi padre el sábado por la mañana, cuando estaría en casa todo el día. No quería decirle algo así justo antes de que se fuera a trabajar. Merecía escuchar la verdad en un momento donde pudiera asimilarla y actuar en consecuencia. Pero entonces ocurrió algo que cambió todo. El viernes por la noche salí con unas amigas y en un giro irónico del destino vi a mi madre saliendo de un club y subiendo a un coche. Y no era cualquier coche, sino el del mismo hombre con quien lo había engañado. Lo reconocí de inmediato. Le pedí a mi amiga que siguiéramos el coche y lo hicimos hasta que se detuvo frente a un motel. Y ahí estaban, mi madre y su amante. No soy una persona que revisa los teléfonos ajenos, pero la situación ameritaba una excepción. Sabía que algo no estaba bien. Cuando mi madre salió al jardín, agarré su teléfono y abrí la conversación. Ahí estaba todo. Mensajes románticos, fotos explícitas, detalles de sus encuentros secretos. Eran asquerosos. Me dieron ganas de vomitar. Lo peor era que en los mensajes hablaban de mi padre, riéndose de él por no tener ni idea de lo que estaba pasando. Quise gritar, quise arrojar el teléfono por la ventana y pretender que nunca había visto nada de eso. Pero no podía, porque si yo lo sabía, no podía ignorarlo. Sabía que mi madre no era una buena persona, pero nunca pensé que le haría esto a mi padre. Me hervía la sangre. Salí al jardín lista para enfrentarlo todo, sin importarme si los vecinos escuchaban. Iba a decirle a mi madre exactamente lo que pensaba de ella, pero en lugar de reaccionar impulsivamente, decidí esperar y pensar bien las cosas. En esos momentos, la mente puede ser un arma de doble filo. Por un lado, la lógica me decía que debía actuar rápido, pero por otro, la prudencia me pedía que me detuviera a analizar la situación. Sabía que si hacía algo sin meditarlo bien, podía empeorar las cosas y provocar un caos que no tenía manera de controlar. Me convencí de que lo mejor era que mi padre fuera quien descubriera todo, quien tuviera la información antes que mi madre, no porque sintiera que él podría manejarlo mejor, sino porque ella siempre había sido una maestra en el arte de la manipulación. Mi padre, en cambio, tenía derecho a saber la verdad, sin filtros, sin distorsiones ni mentiras disfrazadas de justificaciones. Así que, para evitar que me presionara con preguntas o que notara mi incomodidad, le dije que saldría y regresaría tarde, a la hora de dormir. Fue una estrategia sencilla pero efectiva. Sin embargo, esa noche apenas dormí. La imagen de aquellos mensajes seguía apareciendo en mi cara como si estuvieran grabados en mi retina. No importaba cuánto tratara de distraerme, cada vez que cerraba los ojos, volvía a verlos. Me hice 1.000.000 de preguntas. ¿Qué pasará cuando mi padre se entere? ¿Cómo reaccionará mi madre? ¿Intentará negarlo?
¿Cómo afectará esto a mis hermanos? Intenté proyectar los mejores y peores escenarios posibles, pero ninguno me traía tranquilidad. No había forma de apagar mi cerebro ni por unas horas. Al día siguiente, me desperté con una certeza. Tenía que contarle todo a mi padre sin importar las consecuencias. Pero el destino parecía tener otros planes. No tuve oportunidad de hablar con él a solas porque salió temprano para el trabajo y me quedé en casa con mi madre. Lo peor fue que, en cuanto la vi, supe que algo no estaba bien. Su mirada tenía una mezcla de tensión y sospecha. ¿Acaso había leído su propio mensaje antes de que yo pudiera mostrarlo? Lo más probable era que sí. Y seguramente estaba aterrorizada de que yo ya le hubiera dicho algo a mi padre. Entonces, en lugar de negar lo evidente, trató de minimizarlo. Me dijo que había sido un error, que no significaba nada, que había terminado con ese hombre de inmediato. Me miró a los ojos esperando que creyera sus palabras, pero yo no podía. Le dije que, si realmente no significaba nada, entonces no tendría problema en confesárselo a mi padre. Él merecía saber la verdad. Ella intentó convencerme de que guardara el secreto por el bien de la familia. Piensa en tus hermanos, me dijo. Piensa en cómo esto podría destrozar a tu padre. Pero ya estaba decidida. Le di un plazo. Tenía una semana para decírselo, o lo haría yo. Aceptó, pero podía notar que estaba ganando tiempo buscando cualquier excusa para retrasarlo. Día tras día seguía preguntándole si ya lo había hecho. Siempre tenía una justificación diferente. Necesito encontrar el momento adecuado. No quiero romperle el corazón. Entonces, 5 días después me llamó y me dijo que ya había terminado con el hombre. Que lo mejor era enterrar todo y seguir adelante. No, le respondí sin dudar. Le dije que si ella no tenía el valor de decírselo, lo haría yo. Planeé visitar a mi padre el sábado por la mañana, cuando estaría en casa todo el día. No quería decirle algo así justo antes de que se fuera a trabajar. Merecía escuchar la verdad en un momento donde pudiera asimilarla y actuar en consecuencia. Pero entonces ocurrió algo que cambió todo. El viernes por la noche salí con unas amigas y en un giro irónico del destino vi a mi madre saliendo de un club y subiendo a un coche. Y no era cualquier coche, sino el del mismo hombre con quien lo había engañado. Lo reconocí de inmediato. Le pedí a mi amiga que siguiéramos el coche y lo hicimos hasta que se detuvo frente a un motel. Y ahí estaban, mi madre y su amante. El hecho de que me hubiera mentido descaradamente me hizo hervir la sangre. Saqué el teléfono y tomé varias fotos, pero lo que realmente me dejó helada fue su actitud cuando la enfrenté. Ni siquiera trató de justificarlo. No se sintió avergonzada, simplemente me dijo que me metiera en mis asuntos y entró a la habitación sin inmutarse. Fue entonces cuando lo decidí. Si así quieres jugar, mañana le cuento todo a mi padre. Pero no terminé allí. La verdadera traición aún estaba por llegar. Mi plan era hablar con mi padre temprano el sábado, pero cuando desperté, me encontré con una escena que no esperaba. Mi esposo estaba sentado en el sofá, con el teléfono en la mano, con una expresión de absoluta decepción. Me miró y me mostró la pantalla. Eran capturas de mensajes de texto, mensajes explícitos, mensajes que supuestamente yo había enviado a otro hombre. Intenté explicarle que alguien debió haber hackeado mi teléfono, o que las pruebas eran falsas. Pero no me creyó. Para él, la evidencia era irrefutable. Dijo que había confiado completamente en mí, y que ahora se daba cuenta de que todo había sido una mentira. Le supliqué que me diera una oportunidad para demostrar mi inocencia. Le ofrecí mi teléfono, le dije que hiciera lo que fuera necesario para probar que yo no había escrito esos mensajes, pero no hubo forma. Para él, si realmente era culpable, ya habría borrado toda la evidencia. No hubo gritos, no hubo insultos, solo decepción. Y entonces lo dijo: voy a divorciarme de ti. Mi mundo se vino abajo. No podía dejar de pensar que mi madre estaba detrás de todo esto. No le importó que la descubriera. Tenía un plan. Y su plan me había destruido antes de que yo pudiera destruirla a ella. Pasé días encerrada en mi casa sin saber qué hacer. Jasper se había ido. Mi padre aún no sabía nada. Y yo estaba atrapada en esta pesadilla buscando la manera de probar mi inocencia. Porque ahora no solo quería contarle la verdad a mi padre. Quería que mi madre sufriera. Quería que mi padre le diera el castigo que merecía. Pero, ¿cómo hacerlo sin pruebas? ¿Cómo demostrar que todo esto era un montaje? ¿Cómo convencer a Jasper de que yo no había hecho nada? Si alguien tiene alguna idea, lo agradecería. Porque en este momento me siento completamente atrapada. Fui a casa de mis padres y la enfrenté. No me molesté en suavizar mis palabras ni en buscar excusas, porque no había nada que excusar. Yo sabía la verdad, y ella también, pero por supuesto no admitió nada, eso habría sido demasiado fácil. En lugar de eso, hizo lo que mejor sabe hacer, desviar la conversación, manipular la situación a su favor y hacerme dudar de mi propia realidad. Usó todas las tácticas que ha perfeccionado con los años, como una maestra del engaño, giró las acusaciones en mi contra, me cuestionó, sembró la duda, y lo peor de todo, me hizo sentir como si yo fuera la que estaba perdiendo la cabeza. Si fuiste infiel, asume las consecuencias, me dijo con una tranquilidad escalofriante. Me quedé mirándola, sin poder procesar completamente lo que acababa de escuchar. Me lo decía con una seguridad tan absoluta, con tanta frialdad, que por un momento sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No lo hacía por odio hacia mí. No lo hacía porque realmente creyera que yo era la infiel. Lo hacía porque tenía que protegerse. Sabía que yo no me quedaría callada, que le contaría a mi padre lo que había descubierto sobre su aventura. Y si eso sucedía, su mundo entero se derrumbaría. Su matrimonio, su reputación social, la imagen perfecta que había construido durante años. Así que tomó la delantera. Se preparó para el ataque antes de que siquiera llegara, desacreditándome antes de que pudiera hablar. Me convirtió en la mala de la historia, me hizo ver como la infiel. De esa forma, cualquier cosa que yo dijera sobre ella no sería más que una mentira nacida de mi supuesta culpa. Me fui de su casa con las piernas temblando. Me costaba respirar. Sentía que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Pero aún así, decidí seguir adelante. Decidí contarle la verdad a mi padre. Le llevé pruebas, capturas de pantalla, fotos, conversaciones que demostraban que ella mentía. Pensé que tenía la pieza clave, la prueba definitiva que limpiaría mi nombre y la dejaría expuesta. Pero, una vez más, ella iba un paso adelante. Para cuando reuní el valor de hablar con mi padre, ella ya se había encargado de envenenar su mente. Había creado su propia versión de la historia detallada, convincente, perfecta. En su versión, yo era la infiel.
la hija que no podía enfrentar sus propios errores y buscaba a toda costa culpar a su madre. Fue diabólico. Cuando me senté frente a mi padre y le mostré las pruebas, me miró con una mezcla de duda y tristeza. ¿Cómo sé que esto no está editado?, me preguntó, sosteniendo las fotos en sus manos, mirándolas como si no supiera qué creer. Me quedé en silencio. ¿Cómo le explicas a alguien que su esposa, con la que ha compartido más de 30 años, lo ha estado manipulando? ¿Cómo le haces ver la verdad cuando ya ha sido condicionado para no creer en ti? Yo era su hija, sí, pero ella era su esposa, su compañera de vida. ¿Por qué confiaría en mí sobre ella? No importaban las pruebas, no importaban los hechos. Mi madre había sembrado suficiente duda para hacerme parecer la mentirosa. Desde ese día todo cambió. Ahora mi padre me mira diferente. Hay algo en su mirada que no estaba ahí antes. No es odio, no es desprecio, pero tampoco es confianza. Es como si intentara descifrar si soy la hija que pensaba que conocía, o si en realidad soy la persona que mi madre dice que soy. Siento que estoy atrapada en una pesadilla. No importa cuánto grite, no importa cuánto intente demostrar la verdad, nadie me escucha, nadie me cree. Mi matrimonio está en ruinas. Mi esposo no soportó la presión. La versión de mi madre se extendió como un veneno, intoxicando cada aspecto de mi vida. Mis suegros comenzaron a mirarme con desconfianza, mis amigos guardaban silencio incómodo cuando hablaba del tema, eventualmente mi esposo se cansó, dijo que ya no sabía qué pensar, que toda la situación lo estaba desgastando, dijo que necesitaba espacio y se fue. Y mi madre camina con un aire de victoria. Me mira como si yo hubiera ganado, como si todo esto fuera un simple juego de estrategia y ella fuera la reina del tablero. Finge que nada ha pasado, que no ha destruido mi vida, que no ha convertido a su propia hija en una paria en su propia familia. No solo me quitó mi matrimonio, me quitó la confianza de mi padre, me quitó mi reputación. Y lo hizo sin dudar, sin remordimientos. No diría que me siento traicionada, la traición implica sorpresa, y yo sé muy bien quién es mi madre, no espero nada de ella, pero hay algo dentro de mí que no sé cómo describir. No es solo rabia ni resentimiento, es algo más profundo, más oscuro, es un deseo de verla caer, de ver cómo todo lo que ha construido con sus mentiras se desmorona. No quiero que solo sufra, quiero que lo pierda todo, y no me voy a rendir. Si ella quiere jugar con munición pesada, entonces eso es lo que le voy a dar. Lo que ella hizo fue solo un revés para mí. Pero cuando termine con ella, cuando la verdad salga a la luz, cuando todos vean lo que realmente es, va a desear no haberse metido conmigo. No sé cuánto tiempo tomará, no sé cuánto más tendré que soportar, pero sé que no me quedaré con los brazos cruzados. Sé que encontraré la forma de demostrar la verdad. Y cuando lo haga, cuando todo su castillo de mentiras se derrumbe sobre ella, voy a estar ahí, mirando, esperando, disfrutando el momento en que se dé cuenta de que su propia hija fue la que la destruyó. Tal vez, después de todo, debería haberlo pensado 2 veces antes de jugar conmigo. Lamento que me haya tomado tanto tiempo actualizar, pero estos últimos meses han sido un torbellino de emociones y situaciones que jamás imaginé enfrentar. Desde que todo explotó, me he visto obligada a mudarme de nuevo a la casa de mis padres. No es lo que hubiese querido, ni siquiera lo consideré como una opción viable al principio, pero la realidad es que, con el divorcio aún en proceso, y sin otro lugar a donde ir, tuve que traerme mi orgullo y volver aquí. Vivir bajo el mismo techo que mi madre después de descubrir su traición es una experiencia insoportable, como caminar sobre un campo minado donde cada palabra, cada mirada, cada interacción es una bomba a punto de explotar. Aún así, hay algo que me mantiene aquí. Si quiero hacer justicia, necesito evidencia, y para conseguirla necesito estar cerca. Al principio, creí que estando en la casa podría recopilar más pruebas en su contra. Me aferraba a la idea de que, si lograba encontrar, aunque fuera una pizca de evidencia irrefutable de sus mentiras, tal vez podría limpiar mi nombre ante mi padre y reparar algo del daño que ella ha causado. Pero me equivoqué. Mi madre es astuta, pero no de la manera en que uno pensaría de una persona manipuladora común y corriente. Su nivel de frialdad es perturbador. Su teléfono fue completamente reiniciado de fábrica, sin rastros de conversaciones pasadas ni evidencia de sus actos. No sale de casa sin motivo aparente. No hace llamadas sospechosas, no deja ningún hilo suelto. Es una mujer perfectamente calculadora, que ejecuta cada movimiento con una precisión escalofriante, y lo peor de todo es que lo sabe. Cada vez que intento atraparla cometiendo un error, termino con las manos vacías. Es como si se burlara de mí, sin necesidad de decir una sola palabra. Su simple presencia es una provocación, un recordatorio constante de que lleva años perfeccionando su habilidad para mentir sin que nadie la descubra. Pero la desesperación te empuja a hacer cosas que jamás creíste posibles. Bienvenidos a la historia emocional de Rutas del Alma. ¿Alguna vez has pensado que una decisión insensible podría cambiar la vida de una persona? Un millonario, por razones de interés personal, desalojó a una anciana de su casa sin dudarlo. Ella no solo perdió su hogar, sino que también se enfrentó a una vida sin refugio. Sin embargo, todo cambió por completo cuando se reveló un secreto del pasado del millonario. Este secreto lo obligó a enfrentar elecciones inevitables y finalmente a revelar una dolorosa verdad que había tratado de ocultar durante años. ¿Cómo puede una persona rica cambiar por completo a partir de un evento tan inesperado? ¿Y tendrá el coraje de enfrentar las consecuencias de sus acciones? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios. Los días pasaron y la observé con detenimiento. A pesar de lo que sabía, ella seguía actuando como si nada hubiera pasado, con esa misma expresión serena y confiada que me había irritado toda la vida. Como si estuviera segura de que nunca podría probar nada, como si su control sobre la narrativa fuera absoluto. Veía la manera en la que hablaba con mi padre, con mis hermanos, con la misma naturalidad de siempre, como si todo lo que hacíamos juntos no fuera más que un teatro en el que ella era la única actriz que realmente entendía el guión. Y entonces un día la oportunidad apareció. Mi padre estaba en el trabajo, mis hermanos en la escuela y la casa estaba sumida en un silencio absoluto. Era ahora o nunca. Deslicé mi teléfono en el bolsillo de mi abrigo y activé la aplicación de grabación.
Bajé las escaleras con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, sintiendo una adrenalina que casi me hacía temblar. Al verla, por un momento casi vacilé, no porque dudara de lo que estaba a punto de hacer, sino porque una parte de mí, esa parte que aún quería creer que tenía una madre decente, esperaba que de alguna manera esto no fuera necesario. Pero sabía que sí lo era. Me paré frente a ella y le dije, sin rodeos, que sabía la verdad, que sabía sobre sus aventuras, que sabía la verdad sobre mis hermanos. Por un instante, su rostro mostró una chispa de sorpresa. Fue fugaz, pero estuvo ahí. Luego, como si un interruptor se hubiera activado dentro de ella, su expresión cambió. Sus ojos se estrecharon con sospecha, su boca se torció en una sonrisa amarga. Déjame ver tu teléfono. Sabía que lo pediría. No tenía intención de entregárselo, y ella lo sabía. En un movimiento rápido y agresivo, me lo arrebató de las manos, y antes de que pudiera reaccionar, lo estrelló contra el suelo con toda su fuerza. Lo vi desmoronarse en pedazos, la pantalla astillada, los circuitos expuestos. Me quedé ahí, en silencio, sintiendo una furia helada recorriéndome las venas. ¿De verdad pensaste que ibas a superarme? Se burló. No tienes ni idea de lo que estás haciendo. No respondí. La dejé hablar. Eres igual de patética que tu padre soltó con una sonrisa de desprecio. ¿Realmente pensaste que me ibas a acorralar? No tienes pruebas. Nunca las tendrás. Y entonces, con una confianza desmedida, comenzó a hablar. Quizás fue su ego desmesurado. Quizás fue la satisfacción de haberme derrotado en ese instante, pero empezó a confesar. Dijo que nunca había amado a mi padre. Que solo se había quedado con él por su dinero. Que mis hermanos no eran sus hijos, sino el resultado de su aventura con otro hombre. Un hombre al que, según ella, había amado de verdad. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando dijo que yo, su propia hija, no era más que un recordatorio constante de la vida que ella había odiado. Que mi existencia había sido un obstáculo, algo con lo que había tenido que lidiar durante años. No le importábamos. Ni yo, ni mi padre, nos había usado a todos. Mientras la escuchaba, sentía que cada palabra que salía de su boca era un golpe directo a todo lo que alguna vez creí real. Pero había algo más. Lo que ya no sabía era que el teléfono que había destruido no era el que estaba grabando. Ese teléfono viejo ya tenía problemas, y lo usé como señuelo. Mi verdadero teléfono, el que llevaba en el bolsillo, estaba grabando todo, cada palabra, cada confesión, y ahora tenía exactamente lo que necesitaba. Si crees que esto es lo peor que le puede pasar a mi madre, te advierto que todavía no he comenzado. Cada vez que descubro más sobre ella, más crece en mí el deseo de venganza. No solo por mí, sino por mi padre, por todos los años de mentiras. Por cada vez que logró manipularnos para que creyéramos en su versión de la historia. Esta vez la caída será inevitable. Esta actualización va a ser una locura. De verdad, va a ser difícil contar todo esto sin que mi cabeza explote porque han pasado tantas cosas que aún estoy procesándolo. Pero bueno, aquí va. Había tomado una decisión. La decisión. No fue fácil llegar a este punto, pero después de todo lo que había pasado ya no había otra opción. Había pasado noches sin dormir, con la mente dando vueltas como un torbellino, preguntándome si realmente debía hacerlo, si no habría una alternativa menos drástica. Pero no la había. Lo único que podía hacer era salvar lo que quedaba de mí misma y salir de este infierno. Así que estaba empacando, tirando mis cosas en una maleta lo más rápido posible sin pararme a pensar en lo que dejaba atrás. No podía permitirme ni un solo segundo de duda. Si me daba el lujo de detenerme, aunque fuera un instante, sabía que la culpa me iba a atrapar y me iba a paralizar. Mi madre estaba en casa, no la veía, pero sabía que estaba allí, en alguna parte de la casa, ignorando por completo la tormenta que estaba a punto de desatarse. No tenía idea de que ya no podía seguir escapando, que la verdad la iba a alcanzar tarde o temprano. No tenía un plan claro, no sabía exactamente a dónde iría. Tal vez podría pedirle a una amiga que me dejara quedarme en su casa por unos días hasta que descubriera qué hacer con mi vida. Lo único que sabía con certeza era que no podía quedarme en esa casa cuando todo explotara. Y explotó. Casi había terminado de empacar cuando lo escuché. Al principio fue un murmullo, un sonido bajo y amortiguado que apenas llegó a mis oídos. Pensé que quizá mi mente me estaba jugando una mala pasada, que era solo el ruido de fondo de la casa vieja en la que vivíamos. Pero entonces me detuve y agucé el oído. Sí, había voces. Intenté hacer el menor ruido posible, manteniéndome inmóvil mientras trataba de descifrar lo que estaban diciendo. No escuchaba con claridad, pero la tensión en el aire era palpable. Y luego el grito, un grito que me paralizó el corazón. Mi padre. Nunca en mi vida lo había escuchado gritar así. Mi padre era un hombre tranquilo, contenido, el tipo de persona que rara vez levantaba la voz, pero esta vez estaba gritando con tanta rabia, con tanta desesperación, que su voz sonaba casi irreconocible. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía lo que estaba pasando. Sabía que el momento había llegado. Bajé las escaleras corriendo, con el corazón latiéndome en la garganta. Cuando llegué a la sala, vi algo incluso peor de lo que había imaginado. Mi padre estaba allí, de pie en medio del salón, con el rostro completamente rojo, las manos temblando de furia. Gritaba, con los ojos encendidos de una mezcla de incredulidad, ira y dolor. Y mi madre estaba paralizada, como si un rayo invisible la hubiera dejado sin movimiento, con la mirada perdida y el rostro pálido. No decía nada, no intentaba defenderse, solo estaba allí, atrapada en su propia mentira. Pero lo peor de todo era lo que había a su lado. Mi hermano Jay estaba completamente devastado. Tenía los ojos llenos de lágrimas, el rostro desencajado, los hombros temblando mientras trataba de contener el llanto. Al lado de él, nuestra hermana menor Lucy nos miraba con terror. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero sabía que algo andaba muy mal. Y entonces escuché a mi padre preguntar, ¿cuánto tiempo has estado mintiéndome? Las palabras salieron de su boca con un tono tan grave, tan cargado de dolor, que sentí un nudo en el estómago. Mi madre no respondió. Dime la verdad, ¿son mis hijos o no? El silencio en la sala era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Aquí estaba la cuestión. Antes de empezar a empacar, le dejé los documentos de las pruebas de ADN y la grabación en una memoria USB. Luego subí a hacer mis maletas. 30 minutos. Eso fue todo lo que tomó. 30 minutos para que mi padre lo leyera, lo escuchara y su mundo se hiciera pedazos. Mi madre no podía escapar de esta, no esta vez.
No podía manipular la verdad. No podía hacer que todo desapareciera con una de sus mentiras cuidadosamente construidas. Mi padre me miró con desesperación, con la última chispa de duda en sus ojos. ¿Es cierto?, me preguntó. Le dije que si aún dudaba, podía hacerse las pruebas él mismo, que los resultados no iban a cambiar. Fue entonces cuando vio mis maletas. ¿A dónde vas?, le dije que me iba. Que no tenía ninguna razón para quedarme allí, que lo que necesitaba hacer ya estaba hecho, y que ahora ellos podían resolver sus asuntos sin mí. Pero mi padre no parecía estar escuchando. Seguía mirando a mi madre como si la estuviera viendo por primera vez. No hay nada que arreglar, murmuró. Tú te vas de esta casa. Ahora. Mi madre reaccionó por fin. Su voz tembló cuando dijo que no se iría. Le dije que no me importaba lo que hicieran, que podían destruirse mutuamente si querían, pero yo no me iba a quedar allí para verlo. Pero no podía irme sola. No iba a dejar que mis hermanos quedaran atrapados en medio de este desastre. No iba a dejarlos solos en esta pesadilla. Así que los tomé de los brazos y los saqué de la casa. Escuché a mis padres seguir discutiendo detrás de mí, pero ya no importaba. Mi hermano y mi hermana me necesitaban más que nunca. Y no iba a dejarlos enfrentar esto solos. Mis padres ya están oficialmente divorciados. Ha sido el divorcio más rápido de la historia, al menos en nuestra familia. No hubo peleas por la manutención infantil, no hubo pensión conyugal y sobre todo no hubo ni un solo centavo para mi madre. En resumen, mi padre se aseguró de que ella no se llevara absolutamente nada. Pero el divorcio es solo una parte de todo lo que mi padre está haciendo en contra de mi madre. Lo más trágico es que ella decidió quedarse con los ahorros en lugar de la casa, pensando que sería mejor. Pero ahora ha tenido que devolver cada centavo para pagar por su engaño. Lo irónico es que esos hijos por los que arriesgó todo ahora la odian. Mi hermano mayor la ha bloqueado completamente de su vida. Mi hermana menor, cuando mi madre fue a buscarla para pasar tiempo de calidad, le escupió en la ropa sin pensarlo 2 veces. Mi madre intentó hablar con ella, decirle que era hora de estar juntas, y la respuesta que obtuvo fue un escupitajo. Conmigo ni siquiera intentó acercarse, y mejor así, porque lo que habría recibido de mi parte no habría sido un escupitajo, sino una lección mucho más dolorosa. Jasper también ganó su demanda, aunque solo recibió el equivalente a la multa que tuvo que pagar en el divorcio. Y yo, con mi demanda por haber destruido mi matrimonio, obtuve una compensación de $25,000. Pero la verdadera victoria no es el dinero. La verdadera victoria es verla en la calle. Sí, ahora mi madre no tiene dónde vivir. Su hermana, cansada de mantenerla, la echó de su casa. Y yo de camino al trabajo la veo dormir en un banco del parque. Algunos me dirán que esto es cruel, que la venganza no lleva a nada. Pero yo siento paz, me dijeron que debía perdonarla, que debía dejarlo ir. Lo siento, pero no soy una de esas personas que permiten que los pisoteen y encima dicen gracias. Y para los que esperaban un final feliz, con mi madre y yo, cantando alrededor de una fogata, lamento decepcionarlos. De hecho, cuando la vi durmiendo en ese banco, lo primero que pensé fue en destruirlo para que ni siquiera tuviera dónde dormir. Así de grande es mi odio por ella. Lo más trágico es que ella decidió quedarse con los ahorros en lugar de la casa, pensando que sería mejor. Pero ahora ha tenido que devolver cada centavo para pagar por su engaño. Lo irónico es que esos hijos por los que arriesgó todo ahora la odian. Mi hermano mayor la ha bloqueado completamente de su vida. Mi hermana menor, cuando mi madre fue a buscarla para pasar tiempo de calidad, le escupió en la ropa sin pensarlo 2 veces. Mi madre intentó hablar con ella, decirle que era hora de estar juntas, y la respuesta que obtuvo fue un escupitajo. Conmigo ni siquiera intentó acercarse, y mejor así, porque lo que habría recibido de mi parte no habría sido un escupitajo, sino una lección mucho más dolorosa. Jasper también ganó su demanda, aunque solo recibió el equivalente a la multa que tuvo que pagar en el divorcio. Y yo, con mi demanda por haber destruido mi matrimonio, obtuve una compensación de $25,000. Pero la verdadera victoria no es el dinero. La verdadera victoria es verla en la calle. Sí, ahora mi madre no tiene dónde vivir. Su hermana, cansada de mantenerla, la echó de su casa. Y yo de camino al trabajo la veo dormir en un banco del parque. Algunos me dirán que esto es cruel, que la venganza no lleva a nada. Pero yo siento paz, me dijeron que debía perdonarla, que debía dejarlo ir. Lo siento, pero no soy una de esas personas que permiten que los pisoteen y encima dicen gracias. Y para los que esperaban un final feliz, con mi madre y yo, cantando alrededor de una fogata, lamento decepcionarlos. De hecho, cuando la vi durmiendo en ese banco, lo primero que pensé fue en destruirlo para que ni siquiera tuviera dónde dormir. Así de grande es mi odio por ella.